¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el abogado José Raúl Valiente Rodríguez, alumno de la Escuela Judicial del primer ciclo Formación Inicial Promoción 2024, sede CACUPE, sección B. En esta oportunidad y bajo las directivas del profesor Rubén Antonio Galeano, titular de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, estaremos analizando el acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020, emitido por la Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Esta resolución sentó un precedente importante en materia de acceso a la información pública. Es en ella en que los integrantes de la Sala Constitucional realizaron un análisis profundo de cuestiones de derecho constitucional, las cuales serán analizados más adelante. Seguidamente escucharemos las exposiciones de los profesionales del derecho, específicamente los integrantes del grupo 9, los cuales realizarán una breve síntesis de las opiniones esgrimidas por cada uno de los magistrados. Soy la abogada Daisy Samaniego y seguidamente voy a hacer un breve análisis sobre un fallo emitido por el excelentísimo ministro Martínez Simón acerca de una acción de inconstitucionalidad que atacaron varias resoluciones judiciales, una sentencia definitiva, un auto interlocutorio, un acuerdo y sentencia y una acordada 1005 del año 2015. La presente acción de inconstitucionalidad atacó, como dije, una resolución contra una sentencia que favoreció a la Contraloría General de la República. El caso es el siguiente. El señor Juan Carlos Lescano solicitó a la Contraloría General de la República unos informes acerca de unas personas que en su momento fueron funcionarios públicos, que ocuparon cargos públicos, y solicitó la información de declaración jurada sobre los bienes de estas personas, bienes o rentas. Y dicho informe fue rechazado por la Contraloría General de la República. Ellos omitieron dar ese informe, sabiendo bien de que existe una ley que es la 5282/14 que nos da el derecho al informe, al libre acceso a la información pública, libre y gratuita, a todos los ciudadanos de la República. Todos tenemos el derecho a ser informados sobre los bienes o rentas que disponen las personas que ocupan cargos públicos. Si bien este señor Juan Carlos Lescano lo que solicitó fue propiamente informe sobre esos bienes y no sobre la intimidad o la información personal acerca de una persona, que eso sí tiene que ser reservado y está legislado por ley la prohibición de la divulgación sobre la intimidad personal, que no es el caso de esta acción de constitucionalidad. Sabemos bien que para que una información sea declarada como secreta o se tenga el carácter de reservado, la ley debe amparar la prohibición de esa divulgación, que no es el caso. Todos los habitantes del Paraguay tenemos el derecho de ser informados acerca de la declaración jurada de las personas que ocupan cargos públicos. En cuanto al final del fallo, yo difiero con el excelentísimo ministro en cuanto a las costas. Él dio su veredicto e impuso las costas por su orden causado, cuando existe un principio general que establece que las costas deben ser, cuando hay una parte perdidosa, debe ser costeada por la parte que perdió, y es acá donde yo difiero con el señor ministro en cuanto a las costas. Pero sí apoyo totalmente el voto del ministro Martínez Simón en cuanto al libre acceso de la información pública, porque es un derecho constitucional que debe ser garantizado su cumplimiento para todos los habitantes del Paraguay. Saludo cordial para todos.
Quien les habla, la abogada Sandra Sanguina. Siguiendo los lineamientos propuestos por la Cátedra Derecho Procesal Constitucional, se trae a análisis el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020 sobre acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. Me corresponde analizar el voto emitido por el excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, quien en su momento había emitido su voto por el rechazo de la acción de inconstitucionalidad y por la efectividad del orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y renta de todos los funcionarios públicos, por considerar que no son inconstitucionales las sentencias judiciales que han autorizado las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, porque han cumplido con el objeto de todo proceso de amparo, que es la protección de los principios y los derechos constitucionales. Luego de la lectura del acuerdo y sentencia y analizando los argumentos del excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, me atrevo a afirmar que el amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República ha cumplido con los presupuestos establecidos en la ley, como ser el acto ilegítimo fundado en la negativa de proveer la información pública, como así también la lesión al derecho a la información consagrada en el artículo 28 de la Constitución Nacional, y la urgencia en función al agotamiento de la instancia administrativa. Todo esto responde a las características descriptivas de los tres propósitos principales para el trámite del amparo, por lo que no se ajusta a lo que la entidad accionante argumenta para impugnar dichas resoluciones. Todo ciudadano tiene el derecho de recibir una información veraz, ecuánime y responsable, reconocido en la Carta Magna en su artículo 28, al igual que lo establece la Ley 5282/14 del libre acceso a la información pública y transparencia gubernamental, como así también la acordada 1005 del año 2015, que establece los procedimientos de las acciones judiciales derivadas de la Ley 5282/14. El objetivo principal de estos ordenamientos radica en proveer los medios necesarios para garantizar el derecho de toda persona a acceder a la información. Es importante señalar que las resoluciones pueden ser inconstitucionales conforme lo establece el artículo 556 del Código Procesal Civil, cuando las resoluciones por sí mismas sean contrarias a la Constitución o cuando las resoluciones se hallen fundadas en actos normativos contrarios a la Constitución. Los fallos impugnados no pueden ser considerados como contrarios a la Constitución, pues se adecua a lo establecido en la Constitución Nacional vigente y se ajusta a los principios de estructuras de Estado. Resulta importante señalar que una sociedad democrática como la nuestra tiene como derecho constitucional la participación política de la ciudadanía en los asuntos de interés público, por lo cual es fundamental que las personas puedan informarse de la actuación de sus representantes y de esa forma controlar la gestión pública para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública como mecanismo de participación y fiscalización. Por lo breve expuesto y en base a las consideraciones que anteceden, me adhiero plena y absolutamente al voto emitido por el doctor Manuel de Jesús Ramírez Candia, rechazo de la acción de inconstitucionalidad, porque considero que fueron aplicadas correctamente las normas constitucionales y legales invocadas. Es mi opinión. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros. Soy el abogado Oscar Servín
y me toca analizar el voto emitido por el doctor Marcos Riera Hunter en la oportunidad del dictamiento del acuerdo de sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020, dictado por la excelentísima Corte Suprema de Justicia en la acción de inconstitucionalidad que fuera promovida por la Contraloría General de la República en los autos de acción de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. Conforme a los fundamentos expuestos por el citado magistrado opinante y permitido exponerlo de forma muy comprimida por mi parte en este trabajo, ha concluido aquel y votado que en el caso de autos corresponde la desestimación parcial de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República contra las resoluciones judiciales citadas por los compañeros que me antecedieron en la palabra. Mas sí, este magistrado, como voto minoritario, ha señalado que lo que corresponde es hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida en autos contra la sentencia definitiva número 24 de fecha 8 de mayo del 2018 y contra los apartados 2, B y C del acuerdo y sentencia número 30 de fecha 7 de junio del año 2018 en las partes que ordena a la Contraloría General de la República a conceder o proporcionar los datos al primigenio accionante, señor Juan Carlos Lescano, del amparo resuelto referente a los cónyuges de los funcionarios públicos declarantes bajo el régimen de comunidad ganancial de bienes que han presentado su declaración jurada de bienes y rentas y respecto de sus hijos menores bajo su potestad. En consecuencia, consideró que correspondía a la declaración de nulidad de tal procedimiento en razón de que tal extremo condenado no ha sido una pretensión inicial formulada por el amparista, erigiéndose tal extremo en una concesión ultra petita, infringiéndose el principio de incongruencia, concesión en exceso, considerando arbitraria dichas disposiciones por dicho vicio incurrido. Respecto a lo demás, el doctor ha considerado de que sí corresponde acoger favorablemente que corresponde el rechazo de la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República, debido a que, por un lado, con relación a la acordada número 1005/2015, la misma no tiene legitimación activa para promover esa acción, dado que, según el doctor Riera Hunter, no se advierte de que el mismo haya evidenciado o demostrado en juicio la lesión, daño o agravio que pudiera haber sufrido el presunto afectado, que se halla ausente de eso en las constancias de autos, por tanto no tiene legitimación activa de conformidad al artículo 550 de Código Procesal Civil, y no encontrándose evidenciado entonces dicho extremo, que corresponde que el rechazo de la Contraloría General de la República de la acción promovida por esta y que se tornaría improcedente acoger favorable la acción en esas condiciones. Con relación al extremo arguido igualmente por la parte accionante de que el amparo no es la vía idónea para el reclamo de esta pretensión, por la parte accionante inicialmente Juan Carlos Lescano, refiere la parte el magistrado opinante de que igualmente, aunque la citada acordada no haya sido dictada, de todos modos dicha acción de amparo promovida por el accionante consecuentemente a su dictamiento o basándose en ella hubiera igualmente podido promover y tramitar resuelta por la vía del juicio ordinario o en su caso por el procedimiento sumario, conforme a lo consagra el artículo 45 de la Ley Suprema de nuestra Nación, que refiere que a falta de ley reglamentaria no puede ser invocada para negar ni menoscabar algún derecho o garantía. Por lo tanto, los justiciables, así como los órganos administradores de justicia, conforme a ello y con atención a los principios procesales constitucionales, válidamente pudieron haber llevado a cabo el procedimiento y resolver el caso de dicho modo. Con relación al sustento de la parte accionante de que las resoluciones dictadas por el juzgado y por el tribunal son inconstitucionales por violar disposiciones de rango constitucional, a saber, lo previsto en el artículo 137, 17, 256 de nuestra Constitución Nacional y asimismo los artículos 7 y 15 del CPC, el doctor Marcos Riera Hunter ha concluido que no corresponde acoger favorablemente la acción de inconstitucionalidad promovida respecto a ello. Refiere el magistrado opinante de que las resoluciones dictadas por los juzgados y tribunales se hallan ajustadas a las leyes y a la Constitución y que no se ve vulnerado ningún derecho de rango constitucional ni tampoco infringida ninguna normativa de rango constitucional.
Con relación al extremo arguido por la parte accionante de que existe una ley especial para el efecto, refiere el doctor Riera Hunter de que prevalece esa ley sobre la ley invocada por la parte accionante del amparo constitucional, que es la ley 5282/14, refiere el doctor Riera Hunter de que esta última ley es la ley posterior, entonces corresponde y de manera implícita revoca la ley anterior. Entonces está bien invocada esa disposición legal y que entonces no corresponde la acción de inconstitucionalidad señalada por la parte accionante. Este disente coincide con los fundamentos del doctor Marcos Riera Hunter en su totalidad por considerar hallarse ajustadas las disposiciones legales constitucionales positivas y vigentes de nuestra Constitución, nuestra legislación nacional, no advirtiéndose viciadas de arbitrariedad de las resoluciones judiciales impugnadas por la vía de la acción de inconstitucionalidad resuelta, con excepción a los apartados señalados anteriormente. Igualmente, este disente advierte y admira el grado de logicidad del doctor en sus interpretaciones, el grado de interpretación normativa que tiene el doctor Riera Hunter, por lo tanto coincide plenamente con los fundamentos expuestos por el citado profesional magistrado con relación a lo resuelto en la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Buenas tardes, soy el abogado Gustavo Yahoa. Me corresponde hablar sobre el voto del ministro Eugenio Jiménez Rolón. Según el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la excepción de inconstitucionalidad propiamente dicha no puede ser considerada como una excepción, ya que la excepción ataca la pretensión del accionante. Y en este caso lo que se busca por parte del agraviado es la declaración de inconstitucionalidad de una norma de un instrumento normativo. La resolución de primera y segunda instancia y el Tribunal de Apelación también son totalmente fundadas. No son arbitrarias, ya que no violan ningún principio de fundamentación de una resolución. La Contraloría propuso una acción de inconstitucionalidad, en realidad tiene que ser una excepción de constitucionalidad. En segundo punto, la directa por inexistencia de supuesta arbitrariedad, ya que los mismos poseen una suficiente fundamentación fáctica jurídica, es decir, no existe la supuesta arbitrariedad alegado por el abogado de la Contraloría y que la resolución de primera instancia fueron sólidamente fundamentadas tanto en cuanto a los hechos cuanto a derecho. Por su parte, el ministro Jiménez Rolón no coincide con la interpretación de los representantes del Ministerio Público y la mayoría de los miembros naturales de la Sala Constitucional le han dado al artículo 586 del Código Procesal Civil. Ella no es en absoluta asimilable a las excepciones procesales, en sentido propio, que son en esencia defensas contra las pretensiones del actor. Por tanto, corresponde concluir al respecto que la acordada 1005/15 es constitucional. Finalmente, cabe estudiar los fundamentos referidos a la arbitrariedad de las sentencias impugnadas. El accionante sostuvo concretamente que los juzgadores cometieron un grave error en base a la ley 5282/14 sin tener en cuenta la legislación que regula las declaraciones juradas, bienes y rentas, activos y pasivos. El otro punto D también dice que la Corte Suprema de Justicia no puede constituirse en una tercera instancia que evalúe, juzgue o valore si la sentencia de primera instancia ha sido correcta o incorrecta. Fundado o infundado, lo único que compete a la Corte Suprema de Justicia es analizar si no se han violado principios, garantías o normas constitucionales en dicha sentencia. En cuanto a que no se viola la pirámide de Kelsen, el principio de jerarquía de la Constitución, que la acordada está bien abajo en la pirámide de Kelsen. En este caso, el abogado de la Contraloría está alegando que la acordada está por encima de la ley. Y el ministro Jiménez Rolón está diciendo que al abogado de la Contraloría que aquí no se ha violado la pirámide de Kelsen, lo que supone la supremacía de la Constitución Nacional, y la acordada 1005/15 solo está estableciendo el procedimiento de acción basada en la ley, libre acceso a la información pública
que es establecido cuáles son los requisitos de la procedencia del amparo, por ello no se está violando la pirámide de Keynes. La acordada 1005/2015 no reglamenta el amparo, por lo que está reglamentando la ley acceso a la información pública. Como dice debe procederse en base a esta acción de acceso a la información pública. Este fue el análisis del voto del magistrado Jiménez Rolón. Buenas tardes. A continuación me corresponde hablar y exponer los fundamentos emitidos por la ministra Carolina Llanes a referente del expediente 1551/2018, acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En los actos caratulados, acción de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano contra la Contraloría General de la República. La ministra Carolina Llanes se ocupó primeramente a examinar por la viabilidad como medio de impugnación contra las resoluciones judiciales dictadas por los jueces tribunales ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo que el artículo 556 del Código Procesal Civil, el artículo 132 y el artículo 134 de la Constitución Nacional. Esgrimido el supuesto como agravio sufrido por la parte autora, como arbitraria la admisión del amparo como vía para acceder a las declaraciones juradas de los funcionarios y autoridades públicas. La ministra menciona que tratándose de una persona investida de autoridades públicas, en efecto, cabe recordar en un sistema democrático republicano como que rige el Paraguay, la soberanía radica en el pueblo. El artículo 2 de la Constitución Nacional menciona que la soberanía, quien a través del sufragio elige sus autoridades y mandatarios, de los cuales deben rendir cuentas de su gestión y responder personalmente las infracciones e ilicitudes cometidas durante su gestión. Al momento de asumir sus cargos, están obligados, según el artículo 134 y la ley 5033/13, a presentar declaraciones juradas, bienes y renta de los funcionarios públicos ante la Contraloría. Al separarse de su cargo, debe rendir cuentas. Ambos constituye una exigencia democrática para evitar el manejo indebido de los bienes públicos. Atendiendo el artículo 28 de la Constitución Nacional y la ley 5282/14 al acceso de información pública. Seguidamente, la ministra menciona la ley 977/1996, los tratados firmados por Paraguay de la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción, comprometiéndose a implementar en otros casos medidas preventivas. Otra ley que menciona la ministra es el 2535/2003, que ratifica la Convención Naciones Unidas en cuanto a la impugnación de la accionante sobre la inadmisibilidad del amparo como vía de reclamos es válida por la acordada 1005/15, que la Corte Suprema de Justicia, en su uso y atribuciones constitucionales legales reglamentadas por el derecho de acceso a la información pública. Analizando los estudios de la ministra Carolina Llanes, estoy de acuerdo por el rechazo de acción de inconstitucionalidad, admitiendo que el derecho al acceso de información pública es fundamental por ley, garantizando la transparencia y seguridad dentro de los órganos del Estado. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente el abogado José Raúl Valiente Rodríguez.
En esta oportunidad estaré haciendo unas menciones a las opiniones emitidas por la doctora María Mercedes Guillermini en el acuerdo y sentencia número 111, el cual es objeto de este estudio. En primer lugar, la doctora inicia haciendo mención a los antecedentes. Así tenemos el pedido del señor Lescano a la Contraloría General de la información solicitada en relación a la Ley 5282 del 2014, y ante la negativa de esta se promueve una acción de amparo contra la Contraloría con el objeto de conseguir el acceso a esa información. La doctora analiza si la cuestión o el trámite oportuno fue el del amparo, concluyendo que sí, correctamente ejercido ese derecho por el señor Lescano. Así también analiza la ilegalidad o la posible inconstitucionalidad del acuerdo y sentencia 1005 del 2015, concluyendo que la Corte Suprema de Justicia ha dictado dicha acordada en concordancia con la Ley 609. Por lo tanto, esa acordada no adolece de ningún defecto legal y tampoco podría ser atacada de inconstitucionalidad. Por último, menciona la magistrada el tema de la urgencia, ya que sabemos que para interponer una acción de amparo se debe justificar la urgencia en el caso. La misma dice que sí, el acceso a la información es urgente, ya que no tener ese acceso a la información solicitada en un momento dado nos podría llevar a cometer algunos errores, los cuales en caso de tenerlo no lo hubiésemos cometido. Por último, la doctora sostiene que las sentencias atacadas no adolecen de un defecto legal, o sea, no tienen una mala fundamentación aparente o parcial, por lo cual propiamente no son inconstitucionales en este sentido. Asimismo, la magistrada sostiene que la declaración jurada en sí mismo no es un dato, sino que es un acto jurídico al cual están obligados los funcionarios públicos a prestar cuando ingresan y salen del cargo que les compete realizar. De tal sentido, la misma dice que estos datos obrantes en la declaración jurada deberían analizarse uno por uno para determinar cuáles son datos públicos y cuáles son datos sensibles, ya que considerarlos a todos como datos públicos adolecería de cierta inconstitucionalidad. Por ende, dice la magistrada, se ha devenido que las citadas sentencias son parcialmente inconstitucionales. La magistrada dice que las leyes 5033/13 y 5282/14 adolecen de defecto y que la interpretación realizada por el tribunal en concordancia con las leyes 1682 del 2001 y la 1969 del 2002, como también la 5549 del 2015, lesionan parcialmente ciertos derechos de la intimidad y de la privacidad. Asimismo, sostienen que el contenido de las declaraciones juradas está respaldado por el artículo 4 de la Ley 1682 del 2001. Por ello, estos datos no podrían ser revelados salvo la autorización del titular o si estos datos se encuentran solicitados por una autoridad formalmente establecida en el marco de un proceso judicial o a petición de las comisiones del Congreso, como podría ser el caso. Sostiene que tratándose de funcionarios públicos, estos datos en un cierto momento se transforman también en datos públicos, ya que pasan a formar parte de la institución en la cual pasan a formar funciones o servicios. Dice la doctora que ello no pasa con las demás personas enunciadas por la Ley 5282, el cónyuge y los otros parientes mencionados por la ley, y estos no podrían perder ese derecho a la intimidad o a la privacidad, como si es el caso del funcionario público que se somete voluntariamente al ejercicio de esa función.
Por lo tanto, la magistrada sostiene que adolecen de inconstitucionalidad parcial en cuanto permiten el acceso a los datos personales del cónyuge y de los parientes del funcionario público. Lo mismo cabe decir respecto de los ingresos de estas personas y sus bienes propios, que son identificados específicamente, como también de las cuentas bancarias y demás disposiciones que son reguladas y protegidas por los derechos bancarios. Muchas gracias. Un lindo día para todos. Quien les habla, Laura Beatriz Villasanti Díaz, estudiante de la Escuela Judicial en el módulo de Derecho Procesal Constitucional. Me corresponde analizar el voto de la magistrada María Mercedes Bongermini en relación a la inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República, representada por el abogado César Bernardino Núñez Alarcón, respecto al acuerdo y sentencia dictado en el marco de un proceso de amparo dirigido a requerir y obtener información pública conforme con la ley número 5282/2014 en cuanto al acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, peticionada por el señor Juan Carlos Lescano Flecha. La inconstitucionalidad se formula contra el fallo que hizo lugar a la solicitud de información pública, como también contra la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015, que regula el procedimiento judicializado de requerimiento de información pública. El accionante ataca la vía y el trámite que se ha utilizado en la resolución dictada, cuando que en el momento oportuno no ha discutido la vía que se ha empleado para tramitar y resolver el juicio de amparo en la solicitud de información incoada contra la mencionada entidad. El mismo ha consentido durante ese juicio el trámite que se le dio al pleito. Sin embargo, recién en este momento, en la acción de inconstitucionalidad, se siente agraviado y formula la cuestión. Según la magistrada María Mercedes Bongermini, la vía correcta para iniciar un pedido de información pública denegada por la Contraloría General de la República es el amparo constitucional, y que aún si se hubiese planteado la cuestión de la inconstitucionalidad de la acordada 1005/2015 en el momento oportuno en el juicio de amparo, la declaración de inconstitucionalidad no hubiese trascendido por ser correcta la vía utilizada. El amparista aspira a que los recursos sean sencillos, rápidos y efectivos ante la jurisdicción, que lo protejan de acciones estatales que, según él, vulneran su derecho de acceso a la información bajo control estatal, por lo que los jugadores evaluaron que negar el acceso a la información pública involucraría en confrontación con una garantía constitucional, por lo que, según la magistrada Bongermini, la vía idónea por sus características de rápido y eficiente en el proceso del amparo para protección de los mismos, y concluye que la declaración de inconstitucionalidad de la acordada número 1005/2015 no es procedente. Seguidamente pasa a estudiar la cuestión relativa a la inconstitucionalidad en razón de la posible arbitrariedad del acuerdo y sentencia número 30 del 7 de junio del 2018 y su aclaratoria, dictada por el Tribunal de Apelación en lo Penal de la Capital, primera sala, así como la SD número 24 del 8 de mayo del 2018 y su aclaratoria, dictados por el Juzgado Penal de Garantías número 4. La sentencia impugnada confirmó el amparo preconizado y ordenó a la Contraloría General de la República a proporcionar la información solicitada. El contenido de las declaraciones juradas de varios funcionarios públicos de conformidad a lo establecido en la ley número 5282/2014, en tanto que la Contraloría, al oponerse al pedido, adujo la entonces ley número 5033/13 y su modificatoria, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional en relación a la declaración jurada de los funcionarios públicos. Según la magistrada Bongermini, la sentencia en estudio no es proporcionalmente inconstitucional por falta de fundamentación o por contradictoria, y que los datos contenidos en la declaración jurada de los funcionarios públicos se deben considerar datos públicos, pero también se debe tener en cuenta los datos sensibles basándose en las leyes que adolecen de vicios de inconstitucionalidad parcial y por tanto han devenido también en el dictado de una sentencia parcialmente inconstitucional. La magistrada María Mercedes Bongermini llega a la conclusión de que la decisión en cuestión era parcialmente inconstitucional porque permitía el acceso público a datos personales de los cónyuges y familiares y de funcionarios públicos dentro del segundo grado, asimismo datos relacionados con la identificación específica de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, bonos, así como cuentas catastrales inmobiliarias de los funcionarios y de los cónyuges o parientes, señalando que la ejecución de la sentencia de amparo, tal como está redactada
presenta como suya, habiendo surgido ciertas dificultades por las imprecisiones señaladas y a aquellas personas cuyos derechos son afectados por la sentencia que han sido atendidos por el juicio de amparo y que no han participado al mismo. En cuanto a las costas, la impuso por su orden conforme a lo dispuesto en el artículo 193 del Código Procesal Civil. Al análisis y voto de la magistrada María Mercedes Bongermini me adhiero totalmente. Después de analizar las opiniones de los miembros del grupo, se llega a la siguiente conclusión. Creemos que la decisión tomada por la Sala Constitucional al desestimar la acción de inconstitucionalidad fue adecuada y se ajusta a derecho. Así también cabe mencionar nuestra discrepancia en cuanto a la concesión del acceso a la información de las declaraciones juradas de los bienes y rentas de los cónyuges de los funcionarios públicos, como también de sus hijos menores. Algunos consideramos que esta concesión es arbitraria y va más allá de lo solicitado inicialmente, infringiendo el principio de incongruencia. Por lo tanto, creemos que debería declararse nulo este aspecto del procedimiento. En general, consideramos y podemos concluir de que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es legal y se ajusta a derecho.